Buenos días, jóvenes. Quien les habla, el profesor Rubén Pachas. Conmigo vamos a llevar el curso de anatomía y posteriormente también vamos a llevar el curso de física. ¿Sí? En esta oportunidad vamos a ver acerca de una introducción a la anatomía. Entonces, ¿por qué debemos estudiar anatomía? ¿O por qué debemos conocer la anatomía? Entonces, lo primero que debemos saber es la historia de la anatomía. ¿Sí? Antiguamente, la anatomía era solamente para cierto grupo de personas, o sea, era algo selecto. Por ejemplo, en la imagen que vemos ahí, vemos a un médico, el que tenía gorrita, ¿sí? Y vemos a un grupo de estudiantes, lógicamente de medicina, en plena disección. Es una imagen en óleo, ¿sí? De una lección de anatomía, una lección antigua del año 1632. Entonces, la anatomía surge a partir de ello, ¿no? Del estudio del cuerpo humano a través de las disecciones, ¿sí? Entonces, en una disección que se hacía, se abría el cadáver y se observaba todo lo que había en él. Entonces, cortábamos el cuerpo en partes para verlo. Y eso es lo que significa anatomía, cortar para ver. Bien, ahí tenemos una imagen nuevamente de la clase de ese profesor en su lección de anatomía, ¿no? Bien. Aquí tenemos otra imagen en óleo del año 1656 donde se aprecia también otra disección en la parte del cerebro, en el cráneo, y se ve la parte del vientre incluso abierta. ¿Sí? Antiguamente no había cámaras fotográficas, lógicamente esto lo hacen pintores, entonces hubo un grupo de pintores que se encargaron al estudio de la anatomía, a la parte de las gráficas, dentro de ellos Rembrandt, pero también está Leonardo da Vinci, aunque ustedes de repente no lo conozcan mucho. Bien, si nos remontamos un poco más atrás en la historia, tenemos a Hipócrates, ¿sí? Un filósofo griego, considerado pues uno de los precursores de la parte de la medicina, puesto que él daba a entender que la medicina debería tener una finalidad, que era el cuidar, el proteger a la persona, a la vida, ¿sí? Por eso que hoy en día muchos médicos cuando hacen el juramento en función a Hipócrates, ¿no? Al proteger la vida a costa de todo, porque la vida es lo primordial. Entonces, el término anatomía viene del griego ana y tome, que significa corte y disección, ¿no? El cortar para ver, como les mencioné hace un momento. Y se encarga del estudio de diferentes estructuras anatómicas, tanto en el espacio, ubicación, disposición, composición, la parte topográfica y la de clasificar, en este caso, al cuerpo humano. Dice, es una ciencia de origen muy antiguo, en donde se originaron las distintas ciencias médicas. Y es cierto, entonces, conocer anatomía es adentrarse en el campo de la medicina, sobre todo para aquellos que quieren seguir alguna carrera de salud, ya sea medicina, sea enfermería, posiblemente por ahí tecnología médica, en laboratorio o en fisioterapia. Son áreas afines a la anatomía y por lo tanto su importancia para este caso del estudio, ¿no? En el nivel secundario. Entonces, dentro de la historia también tenemos al representante mayor de la anatomía, que va a ser Andrés Vesalio, que es considerado el padre de la anatomía moderna, ¿sí? Entonces, si nos remontamos en la historia, tenemos en la prehistoria la edad de piedra, el hombre cromañón, ¿no? El hombre en la edad de bronce, tenemos en India a Charaka Samhita. En la edad de hierro tenemos a Hipócrates, filósofo. En la edad antigua tenemos a Galeno. En la edad moderna tenemos a nuestros pintores, Leonardo da Vinci, tenemos a Paracelso, tenemos a médicos como Vesalio, Falopio, Eustaquio, Servet, ¿sí? Son representantes de la anatomía en esta edad. Y Leo Testut en la última etapa de la historia. Entonces, en la rama de la anatomía hay sin número de ramas que están ligadas a diferentes campos del saber. Dentro de ello, la anatomía forense, que estudia las estructuras del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, hay médicos que se ligan a ese rubro y serían los médicos forenses, ¿no? Tenemos como caso
de la anatomía patológica, que estudia las enfermedades, ¿no?, que atacan a diferentes estructuras del cuerpo humano. Hay médicos que están especializados en anatomía patológica y hay carreras como la de laboratorio que también estudian la anatomía patológica. Tenemos la anatomía clínica, que se encarga de describir el daño que ha generado la enfermedad sobre un órgano. Por lo tanto, el médico aquí hace una descripción, hace un diagnóstico de lo que está sucediendo. Tenemos la anatomía odontal, ligada directamente a la parte médica en lo que es la odontología. ¿Sí? Es un estudio exclusivo y profundizado, dice, en la estomatología. La anatomía descriptiva, que es lo que llevamos en el colegio por lo general, que se encarga de conocer, describir estructuras, órganos de nuestro cuerpo. Tenemos la anatomía funcional, también es parte de nuestra currícula en el colegio, porque nos ayuda a entender el funcionamiento del cuerpo humano, el funcionamiento de diferentes órganos y cómo entre ellos se pueden interactuar. La anatomía quirúrgica corresponderá a un área médica directa, ¿sí?, en la cual se utilizan diferentes métodos para los procedimientos quirúrgicos y de suturación. La anatomía artística, ligada a aquellas personas que a través del arte, de la pintura, del dibujo técnico, generan, ¿no?, estos atlas que conocemos hoy en día. La anatomía de desarrollo o embriológica, que se encarga de estudiar al embrión, o sea, al ser humano en sus primeras etapas de vida. Recuerda que el ser humano, la etapa embrionaria lo da en los 3 primeros meses. De ahí su importancia para que la madre se cuide durante estos 3 primeros meses de gestación, ya que el consumo de un alimento o un medicamento inadecuado puede generar daños en el embrión y por lo tanto el ser que va a generarse nacería con alguna deficiencia, alguna enfermedad o alteración. Bien, continuando con las ramas de la anatomía, tenemos la anatomía pediátrica, ¿no?, pediatría, niños, por lo tanto va a estudiar la estructura del neonato, o sea, de los niños hasta que llega a la adolescencia, ¿sí? Porque el funcionamiento y la estructura de un niño en comparación de un adolescente o un adulto es diferente. Lo mismo pasa con la parte de los ancianos, ¿no? Tienen funciones diferentes, sistemas incluso muy diferentes. No es que varíe en el órgano, sino que a veces es muy reducido. Por ejemplo, los niños todavía ellos no desarrollan sistema inmunológico completo como lo hacemos nosotros ya los adultos. De igual manera, las personas ancianas tienen un sistema inmunológico muy acabado, o sea, muy desgastado, por eso que son propensos a diferentes enfermedades. Tenemos la anatomía geriátrica, que se encarga en este caso de las personas ancianas, personas de la tercera edad. Tenemos la anatomía deportiva, ¿sí?, que se encarga de la estructura anatómica del deportista. Por ejemplo, la anatomía deportiva lo estudian los que son los fisioterapeutas, que están ligadas a la anatomía del deporte. Tenemos la anatomía radiológica, también lo estudia el tecnólogo médico en radiología, en este caso a través de equipos especiales, para poder ver estructuras óseas sobre todo. Tenemos la anatomía segmentaria, en este caso se estudia el cuerpo humano en regiones y porciones. La anatomía sistemática va a estar ligada al estudio del cuerpo humano en diferentes sistemas y aparatos, ¿sí?, sea el sistema digestivo, respiratorio, cardiovascular, sistema muscular, óseo, sistema endocrino, reproductor, casi 10 sistemas de nuestro cuerpo humano. La neuroanatomía, su término lo dice, neuro, nervioso, neuronas, va a estudiar al sistema nervioso en sí. Tenemos la anatomía histológica o anatomohistología, que estudia los tejidos, ¿sí?, y todo lo que ello deriva. Bien, entonces la división de la anatomía puede darse, como lo hemos mencionado, descriptiva, topográfica, radiológica, microscópica y un sinnúmero de divisiones que hemos visto hace un momento. El hombre de Vitruvio, ¿sí? El hombre de Vitruvio es un dibujo de un esquema anatómico que en este caso lo realizó Leonardo da Vinci, ¿sí?, un poco para describir, ¿no?, cómo es el cuerpo humano, cosa que antes no se hacía. ¿Ya? Entonces Leonardo da Vinci fue uno de los primeros en hacer gráficas del cuerpo humano al detalle.
Para el estudio de la anatomía es necesario conocer cierta terminología, ciertas ubicaciones y ciertos planos, sobre todo los planos corporales. ¿Sí? Entonces tenemos que saber identificar cuando se está hablando de un plano o un eje vertical, un eje transversal y un eje antero-posterior. Bien, entonces en la gráfica nosotros podemos ver diferentes planos. ¿Sí? O por ejemplo un plano coronal frontal, como tenemos ahí, en la cual se divide a la persona en una parte posterior y anterior, o sea, hacia adelante y hacia atrás. En cambio, en un plano sagital, ya se divide a la persona también en una mitad, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, y por último, el plano transversal corresponde al corte horizontal, en la cual divide el cuerpo en la parte superior o en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, posteriormente a eso, vamos a ver también lo que son las cavidades corporales. Una cavidad quiere decir un espacio hueco en la cual se aloja un órgano. Tenemos cavidades dorsales, cavidades torácicas, ¿sí? Tenemos cavidad abdominal. Muy bien, y la cavidad pélvica. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, en la cavidad dorsal tenemos la cavidad craneal y la cavidad vertebral. ¿Sí? Entonces, en la cavidad craneal tenemos el cráneo, en la cavidad vertebral tenemos toda la médula espinal protegida por hueso. Tenemos la cavidad torácica, en la cual encontramos la cavidad pulmonar, ¿sí? La cavidad cardíaca y el mediastino. El mediastino es el espacio que está por detrás del hueso llamado esternón. Bueno, es un hueso combinado con cartílago. Tenemos la cavidad abdominal, que está formada por los cuadrantes, ¿sí? Son 9 cuadrantes en nuestra parte del abdomen y 9 regiones también. Y tenemos la cavidad pélvica, que aloja algunos órganos, como en el caso de las mujeres, a los ovarios. Aquí tenemos las 9 regiones, ¿sí? Dividido en 9 cuadrantes. Entonces, cada una de ellas tiene un nombre específico y aloja a una estructura o órgano de forma específica. Por ejemplo, cuando tú tienes un dolor en el estómago, te está doliendo la zona de la región epigástrica, ¿sí? Porque ahí se va a alojar la zona de la curvatura del estómago. Pero si tú tienes problemas con las grasas y te duele la vesícula, entonces lo que te debería de estar doliendo es el hipocondrio derecho, o sea, la zona derecha de nuestro cuerpo, como lo vemos aquí en la gráfica. ¿Sí? En esta zona derecha. Vamos a resaltarlo. Ahí lo puedes ver, hipocondrio derecho. Si por el contrario tienes dolores en la vejiga, nos ubicaríamos en la región hipogástrica, en la parte inferior. En esta zona se encuentra la vejiga. ¿Sí? A esa altura también está ubicada estructuras del útero, de la vagina. ¿Sí? Entonces todos los dolores de ese tipo van a estar en la zona hipogástrica. Hay sitios en la cual, por ejemplo, tenemos los uréteres en la zona de la región lumbar izquierda, tanto para algunos uréteres. Entonces, de esa forma se va a dividir nuestro abdomen, ¿no? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, región hipogástrica o epigastrio. Tenemos la región lumbar derecha, región umbilical, la región lumbar izquierda, ¿sí? Tenemos la zona de las fosas ilíacas, la región ilíaca derecha e izquierda y la región hipogástrica en la parte inferior. Bien. Acá tenemos entonces de forma detallada también las zonas de las regiones abdominales, ¿no? El hipocondrio, la región epigástrica, hipocondrio izquierdo, derecho, ¿sí? Los flancos o lumbares y los epigástrios y algunas de las estructuras que hemos visto en la gráfica. Entonces, estas regiones que hemos visto nos permite o le permite al médico identificar, ¿no? De repente alguna zona de dolor o alguna estructura, sobre todo cuando se hace una cirugía. El médico debe saberlo de por sí qué órganos ya se ubican en esta estructura. ¿Sí? Entonces, tenemos estructuras que lo van a dividir, como hemos dicho, en 9 cuadrantes, ¿sí? Como lo vemos en la gráfica. Ahí tenemos otra imagen de la división. El hipocondrio, los epigastrios, los flancos y las fosas con el hipogastrio. Otra parte importante que debemos saber nosotros son los términos, ¿sí? ¿Qué términos se deben emplear
dentro del campo de la anatomía. Por ejemplo, tenemos la parte superior o craneal, ¿sí? Que me está indicando la parte alta. Tenemos la parte inferior o caudal, que significa hacia abajo. Tenemos la parte anterior o ventral, o sea, hacia adelante, hacia la zona del vientre. Tenemos la zona posterior o dorsal, o sea, hacia la espalda. ¿Sí? Tenemos la zona medial o interno, que está situado al plano medio de nuestro cuerpo. Si ustedes se dan cuenta en la piel, ¿sí? Llega un momento en la piel, ¿sí? A ver, aquí, en la piel. Hay una línea media que divide, incluso tiene diferente tonalidad. Esa línea media del cuerpo es una media interna y se va a todo tu cuerpo. ¿Sí? Si tú puedes comparar incluso el color de piel, se va a notar claramente. ¿Ya? Incluso en las personas que son de otra tez más oscura también hay una ligera diferencia. O en las personas que son demasiado blancas también siempre hay una ligera diferencia. Entonces son líneas medias. También nos podemos guiar por la costura del pantalón, ¿no? La ropa, hay una costura media en las piernas. O de repente en las camisas, en las blusas, en el polo hay una costura media. Entonces se llama medial. Lateral, situado lejos del plano. Superficial, se encuentra cerca de la superficie. Profundo, porque está penetrando la superficie, ¿sí? En la parte más honda del cuerpo. Proximal, porque está próximo a una estructura. Y distal, porque está lejos. Por ejemplo, tengo mis huesos, ¿no? Las falanges, ¿sí? Las falanges. Pero esta falange está proximal, ¿a quién? A los huesos de mi muñeca, ¿correcto? Pero mi falange está distal, está lejos de mi hueso del codo. ¿Entiende? O sea, cuando yo digo una estructura que está proximal es porque está cerca a otra estructura. Si está lejos, diré que es distal. Tenemos el término mediano, que está situado en el plano medio, intermedio, inferior, para ubicar a un órgano ya sea cerca o dentro. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes terminologías. Este de aquí es un pequeño glosario nada más. En realidad existe todo un vademecum de términos médicos que, lógico, el profesional, el personal de medicina o salud tendría que aprendérselos. Aquí podemos ver a través de una imagen cómo serían, ¿no?, los términos que se están empleando en este caso. Por ejemplo, para decir cabeza usamos el término cefálico, ¿sí? Para decir cuello usamos el término cervical, zona de la cerviz. Miembros superiores, la espalda tenemos llamado también dorso, ¿sí? Por debajo de la espalda tenemos la zona lumbar, ¿sí? Las nalgas, ya, es el glúteo, hay un músculo también llamado glúteo, ¿sí? En la parte posterior de la rodilla es el popliteo, tenemos un músculo llamado popliteo, aquí tenemos un músculo llamado sural. Entonces hay estructuras, hay terminologías que se utilizan para la parte anatómica. Bien, la anatomía no puede estar alejada de la biología. Así como en biología todo tiene un orden, en la anatomía también. Y hay un equilibrio. Y en este equilibrio, para mantener en buen estado todos los sistemas, entonces hablamos de un proceso llamado homeostasis. ¿Qué cosa es la homeostasis? Es un equilibrio biológico, ¿sí? Entonces aquí en el esquema nos dice un concepto, ¿no? Es un mecanismo que regula el ambiente interno para mantener una condición que sea estable y constante, ¿sí? Cuando esa condición no se mantiene, se genera una alteración. Por ejemplo, un calambre. Te habrás preguntado muchas veces, ¿y por qué nos da un calambre? ¿Sí? Entonces, el calambre sucede porque está faltando minerales en el cuerpo humano. Ya está faltando zinc, está faltando magnesio, entonces genera una contracción. Incluso si falta calcio, genera una contracción. Ya, puede ser un síntoma, pero también el calambre se da por un golpe tan fuerte o una contractura. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, por qué nos puede dar esa alteración. Sería una falla de la homeostasis. La homeostasis no solamente regula eso, regula los líquidos, regula la masa corporal, regula el agua, la sangre, regula la temperatura, ¿sí?
Un órgano encargado e importante de todo nuestro sistema o de nuestro cuerpo humano es el hipotálamo. Él es el cerebro del cerebro, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que él regula, controla todos los órganos. ¿Sí? Tiene un tamañito de casi 3 centímetros y está en el centro del cerebro, una ubicación especial todavía. Y él controla hormonas, controla funciones vitales, controla temperatura, controla equilibrios hídricos, controla movimientos musculares, controla la respiración. ¿Sí? Entonces, a mi criterio y de muchos autores, el hipotálamo es el centro de todo. Acá tenemos un esquema de cómo trabaja el cuerpo con respecto a un balance hídrico en 24 horas. ¿Sí? Nosotros consumimos líquidos de forma constante para mantener la homeostasis, los alimentos de igual manera y el agua que está a nivel celular. Pero también generamos gasto. ¿Sí? O sea, así como ingresa, también gastamos en la sudoración, en la respiración, en la orina. Entonces, un poco para que me puedas entender qué cosa es la homeostasis y cómo cuando esta homeostasis no se mantiene, alteramos al cuerpo humano. Por ejemplo, si alguien de ustedes se levantó tarde de forma directa para ver la clase y no tomó desayuno, al menos en la sesión anterior, tengo por seguro que en esta sesión están que se duermen, porque nos han hidratado, nos han alimentado, no han consumido materia y por lo tanto, si no hay materia, no hay energía, y si no hay energía, los órganos fallan. Y uno de los primeros síntomas, bostezo. De hecho, ¿qué vas a bostezar? Te está faltando oxígeno. Responsable, pulmones. Responsable, sistema digestivo. El responsable eres tú porque no comiste. ¿Sí? Entonces es importante mantenerse en la parte homeostática. Bien, esta es una introducción a todo lo que vamos a ver durante el año. En cada tema vamos a ir viendo los tejidos, vamos a ir viendo los sistemas, ¿sí? Y vamos a interactuar, vamos a ver si esta semana que viene vamos a ir ya interactuando a través de la página de Zoom para que en vivo tú puedas hacerme las preguntas, ¿no? Porque estoy por seguro que te van a quedar muchas dudas de todas las clases que tengamos. Y si tienes dudas, no dudes también tú en hacerme las preguntas. Si no es por el Zoom, que lo veremos después, puede ser por la plataforma de Face. Dejas tus preguntas y comenzamos a responder. Ok, espero que les haya interesado el tema y nos vemos hasta la próxima clase, jóvenes. Cuídense.